Bueno, desde la fiesta anual, buenas tardes. Es motivo de satisfacción, en mi calidad de presidente, en nombre de todos mis compañeros titulares, darles la bienvenida, así como el más sincero agradecimiento por estar con nosotros en este nuestro gran día. Permítame que personalice primeramente en el Ayuntamiento de Oviedo y en el amigo Alfredo por cedernos estas extensas instalaciones. Gozamos del apoyo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Siempre se lo demandamos. Hoy, una edición más, nos acompaña su directora, así como el presidente de nuestro Parlamento, órgano supremo de representación ciudadana. Muchas gracias, Begoña, muchas gracias, Juan. Sois muchos los alcaldes, concejales y representantes políticos que hoy nos acompañáis. Todo un honor que 12 de los 78 concejos asturianos estén hoy aquí representándonos. Con algunos hemos realizado actividades conjuntas, con otros hemos compartido reuniones, comidas de exaltación o visitas culturales cuando hemos visitado vuestros concejos. Siempre es de agradecer. Contar con vuestro apoyo y reconocimiento, nuestro colectivo está a vuestra disposición para la realización de actividades relacionadas con el queso y su cultura que consideréis. Apoyo y reconocimiento que también sentimos de nuestros cuerpos de seguridad y militares. Muchas gracias por vuestra labor y por acompañarnos. Este mejorable marco nos ha permitido abrir el abanico de invitaciones, hasta ahora muy limitado por cuestiones de espacio, y no solo a aquellos a los que devolvíamos la invitación que nos cruzamos. Hoy sois más los representantes de instituciones, asociaciones, cofradías y otros invitados, que tenemos el placer de que estéis con nosotros. Bienvenida a los que lo hacéis por primera vez. Permitidme hacer mención a los representantes de las cofradías queseras de la península ibérica. Estamos casi todos. Faltan 3 que les ha sido imposible acudir a acompañarnos. Fieles como edición tras edición, tenemos con nosotros a nuestros padrinos nacionales e internacionales del queso y de Zábal y Serra de Estela, desplazados desde Oricia y Oliveira al hospital. Disfrutar de vuestra amistad y conocimientos es impagable. Qué bonito sería que en algún momento pudiéramos coincidir las 11 cofradías y, por qué no, constituir una federación u órgano similar específico para hacer actividades conjuntas en base a los quesos que defendemos cada uno de nosotros. Estamos integrados en varias asociaciones de índole cultural, como de la Miras del Monsacro, Tarucu, de recuperación del maíz tradicional asturiano, y más recientemente en la Sociedad Protectora de la Valesquina. Gracias por acompañarnos y permitirnos formar parte de vuestros colectivos. En nosotros tenéis unos fieles compañeros. Mención especial a los propietarios de las queserías asturianas y representantes de los consejos reguladores. Vuestro trabajo y tesón, junto con las visitas que nos realizáis, son en gran parte el sustento que mantiene viva nuestra actividad. Somos conocedores y conscientes de las muchas dificultades que vive el medio rural y por ende vosotros, de las muchas necesidades que tenéis, de la incomprensión en los más de los casos y de la falta de apoyos en demanda de vuestros justos derechos, primando incomprensiblemente las exigencias de los menos en detrimento de las realistas peticiones de los demás. Nuestras limitaciones son manifiestas, pero sabéis que nos tenéis a disposición para lo que consideréis. Gratitud al sector hostelero, que nos acoge mensualmente para realizar nuestra comida de exaltación al queso. Vuestra imaginación, en sorprendernos con aplicaciones culinarias, se transforma en deleite nuestro. Son ya 90 las realizadas y 80 los establecimientos visitados en diferentes puntos de nuestra querida Asturias. Y si de hostelería hablamos, déjenme mencionar al grupo Coma de nuestros compañeros Jerónimo y Sabino, que nos ceden las instalaciones de su restaurante La Genuina como sede social y con ello poder reunirnos mensualmente, así como todo su personal, que nos soporta estoicamente mes tras mes. Son ya 97 las realizadas. Dios mediante acabaremos el año con el número mágico de 100. Esperemos llegar allá. No puedo olvidarme de los medios de comunicación, que siempre nos dais cobertura a muchas de nuestras actividades. Y permítanme que personalice en Onda Cero Ingesto y en Enrique Carballeira, cadena que nos ha depositado su confianza y con la que colaboramos semanalmente desde marzo de 2024 con el programa Los Miércoles Queseros con el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos. Son ya 62 colaboraciones y 55 recetas dadas con el queso como ingrediente. A
los invitados de los tertulianos, en especial a nuestros cónyuges y compañeras que nos sufren y apoyan y de las que disfrutamos de su compañía en determinadas actividades. No os quejéis. Disculpadme si me he olvidado de alguno de los colectivos presentes y que nos prestáis vuestro apoyo. Hoy eran 3 los nuevos tertulianos que íbamos a entronizar, como de número. Uno, por motivos laborales, trabaja fuera de Oviedo, aunque reside aquí, no puede acompañarnos. Quinito y Paco, os doy la bienvenida. Con vuestro juramento reafirmáis el compromiso adquirido cuando os acogimos. Gracias por aportarnos vuestro tiempo, trabajo y conocimientos. El paso de los años no perdona, y ya somos varios los que tenemos y vamos a cumplir próximamente los 75. Edad que superaba uno de nuestros fundadores y padre de uno de nuestros compañeros, Ismael Fernández Ramírez, fallecido el 25 de diciembre. Descansa en paz, amigo y referente Ismael. Hoy entronizamos a Aquilino, enhorabuena, te unes a Rocel, Corripio y Cuno como ejemplos a seguir. Para bien que hago extensible a los 4 representantes de las empresas que vais a recibir los reconocimientos gastronómicos en su 8ª edición, en sus 4 apartados de quesos, vinos, elaboraciones culinarias y restaurantes. Este año hemos acordado la creación de una nueva figura circuliana, la de mérito, y en agradecimiento a la buena sintonía, a la mutua colaboración y el reconocimiento del trabajo realizado en defensa de nuestro sector primario, agroalimentario y quesero, los primeros 5 nombramientos recaen en 5 de los 6 consejos reguladores de las denominaciones de origen que tenemos en el Principado. Enhorabuena, sin duda sois todo un ejemplo y para el círculo un honor que hayáis aceptado el nombramiento. Nuestro máximo galardón es el de Circuliano de Honor. Con él queremos reconocer el trabajo de toda una vida en defensa del sector y hemos considerado que pocas entidades lo merecen tanto como el Museo Etnográfico de la Lechería, de la Font de Morcín y su creador, Pérez Aguirre. Su trabajo altruista y su conocimiento museístico merecen no solo nuestro reconocimiento, sino creemos que toda la sociedad asturiana figura como Pepe si no existiesen las adversarías que crearon. Figuras como Pepe si no existiesen las habría que perdonar. Esperemos que pronto consigáis ese deseado espacio para poder exponer toda la colección íntegra, por lo que llevas luchando muchos años para disfrute de toda la sociedad. Bien que te lo mereces. Reitero el más sincero de nuestro agradecimiento, así como nuestro humilde compromiso y trabajo en beneficio de los queseros asturianos y sus agentes. Disfruten del acto y de la posterior degustación gastronómica, donde privarán las elaboraciones queseras, agradeciendo la colaboración a las entidades y firmas que han colaborado para que fuese posible. Gracias.